Roma, finales del siglo IX. Las campanas de las iglesias repican un sonido grave que se mezcla con el olor a humo, a incienso rancio y a las aguas estancadas del Tíber. La ciudad eterna vive días de conspiraciones, de familias nobles enfrentadas y de un papado que se ha vuelto un tablero sangriento de ambiciones. En ese escenario de intrigas surge una de las historias más oscuras jamás contadas. Un juicio en el que la venganza atraviesa la muerte. El difunto que se convertirá en acusado es Formoso, un hombre de gran talento diplomático. Había recorrido reinos bárbaros, había ganado respeto en la lejana Bulgaria, había mediado entre príncipes francos y germanos. Su ascenso no fue sencillo. Exilios, acusaciones de herejía, enemigos poderosos. Pero en 891 alcanzó la cima, el trono de San Pedro. Su elección no calmó las aguas. Italia seguía dividida entre la nobleza romana, las familias de Spoleto y los partidarios del Imperio Germano. Formoso intentó equilibrar fuerzas, coronando primero a Lamberto de Spoleto como emperador, para después apoyar a Arnulfo de Carintia. A los Spoleto nunca se les olvidó aquella traición. Cuando Formoso murió en 896, muchos creyeron que la tormenta política terminaría, pero su enemigo más feroz, el Papa Esteban VI, no pensaba dejarlo descansar. Esteban, aliado de los Spoleto y devorado por la paranoia, temía que el recuerdo de Formoso debilitara su autoridad. Su respuesta fue tan impensable que aún hoy estremece: juzgar al cadáver de su rival. 9 meses después del entierro, Esteban ordenó desenterrar el cuerpo. El ataúd se abrió entre susurros de horror. El cadáver, ennegrecido, la piel pegada al hueso, fue vestido con ornamentos papales, coronado con la tiara y sentado en un trono en la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia más antigua de Roma. Aquel templo, que normalmente olía a cera y a plegarias, se convirtió en un escenario de pesadilla. Imagina la escena: velas titilando, la penumbra densa, el hedor insoportable de la descomposición. Clérigos, nobles y curiosos abarrotaban el lugar. En el centro, el cadáver de Formoso, la cabeza ladeada como un muñeco roto, los ojos vacíos fijos en un punto invisible. A su lado, un diácono tembloroso debía responder en su nombre. Esteban abrió el proceso a gritos. Lo acusaba de herejía, de haber usurpado el trono de Pedro, de violar las leyes que prohibían a un obispo cambiar de diócesis. Cada pregunta era un insulto. ¿Reconoces tu pecado, Formoso?, preguntaba el Papa. Solo el eco contestaba. Los cronistas dicen que cuando movían el cuerpo, las articulaciones crujían y trozos de piel caían sobre el mármol como hojas muertas. El veredicto estaba decidido de antemano: culpable. Los sirvientes arrancaron las vestiduras sagradas, le quitaron el anillo del pescador, símbolo de su autoridad, y le cortaron los 3 dedos de la bendición. Aquellos dedos que habían trazado el signo de la cruz sobre miles de fieles. Sus decretos, ordenaciones y sacramentos fueron declarados nulos. De un plumazo, decenas de sacerdotes quedaron sin legitimidad, creando un caos espiritual en toda Europa. La macabra función no acabó ahí. El cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma. Algunos decían que la multitud guardaba silencio, otros que se escuchaban carcajadas nerviosas. Finalmente, los soldados arrojaron el cadáver al río Tíber. Pescadores y vecinos contaron después que el cuerpo no se hundió al instante, que la corriente lo llevó durante días y que un hedor insoportable cubría las riberas. Para muchos, era una señal de que Dios mismo protestaba. Pronto circularon historias de milagros. Algunos aseguraban ver una luz extraña flotando sobre las aguas. Otros decían escuchar campanas invisibles en la noche. La ciudad comenzó a murmurar. Formoso pedía justicia desde el más allá. El miedo cambió de bando. El pueblo de Roma, que al principio observó con morbo, terminó indignado.
Hubo motines y ataques contra la Guardia Pretoriana. La misma guardia, temiendo perder el control, arrestó a Esteban VI. Apenas unos meses después, el papa que humilló a un cadáver murió estrangulado en su celda. El cuerpo de Formoso fue recuperado del Tíber por devotos que lo trataron como a un mártir. Recibió sepultura honorable y su memoria fue rehabilitada. El Papa Teodoro II anuló el juicio y ordenó que su nombre fuera limpiado. Su sucesor, Juan IX, prohibió para siempre que un difunto fuera procesado. Un decreto que reflejaba el horror que aquel episodio había dejado en toda la cristiandad. Pero la herida quedó abierta. Durante años se debatió si Formoso había sido un santo injustamente perseguido o un ambicioso que encendió la ira de poderosas familias. Lo cierto es que el sínodo del cadáver, o Synodus Horrenda, se convirtió en símbolo de la corrupción y del rencor que pueden devorar a las instituciones más sagradas. Hoy, más de 1000 años después, la Basílica de San Juan de Letrán sigue en pie. Sus muros de mármol, silenciosos, han visto imperios levantarse y caer. El incienso de siglos ha borrado el hedor de la putrefacción, pero quien entra en sus sombras todavía puede imaginar aquel tribunal de pesadilla, cuando un papa se atrevió a sentar a otro en el banquillo después de muerto. Si esta historia te ha estremecido, no olvides darle like, suscribirte a Crónicas del Juglar y unirte a la próxima travesía, porque los fantasmas del pasado siguen caminando entre nosotros.